Imagina que alguien te hace esta pregunta en medio de una conversación. ¿Sabías que es posible cruzar un bisonte con una vaca y crear un animal que produce carne más saludable que cualquier bovino común? Probablemente te sorprenderías. Pero, ¿qué dirías si la pregunta fuera sobre cruzar un bisonte con una yegua? ¿Sería eso posible? ¿Tendría alguna utilidad para la ganadería? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio raramente explorado dentro del agronegocio, pero que revela mucho sobre los límites y las posibilidades de la genética animal. Será un recorrido por cruzamientos inusuales, animales híbridos, y esa eterna curiosidad humana de querer unir lo que la naturaleza ha separado. Al final, entenderás por qué esta pregunta aparentemente simple esconde respuestas profundas sobre biología, ganadería global y el futuro de la producción animal en dos animales. Dos mundos antes de responder si un bisonte puede cruzarse con una yegua. Necesitamos entender quiénes son estos dos animales y por qué son biológicamente tan diferentes. El bisonte americano. Bison es uno de los mamíferos terrestres más grandes de las Américas. Con hasta 900 kilogramos, dominó las llanuras norteamericanas durante milenios. Se estima que en el siglo XIX había entre 30 y 60 millones de bisontes vagando libremente por Estados Unidos. En pocas décadas de caza comercial desenfrenada, ese número se desplomó a menos de 1000 animales. En uno de los mayores colapsos poblacionales jamás registrados, a la yegua, representante de los équidos, pertenece a la especie Cuescabalas y posee 64 cromosomas. El bisonte, por su parte, pertenece a la familia de los bóvidos y tiene 60 cromosomas. Pero la diferencia va mucho más allá del número de cromosomas. Los bóvidos son artiodáctilos, animales de pezuña hendida, como toros, ovejas y jirafas. Los caballos son perisodáctilos, animales de casco único. Son órdenes distintos dentro de los mamíferos, separados evolutivamente hace decenas de millones de años. Es como comparar un perro con un león, mamíferos ambos, pero con una distancia genética que hace imposible cualquier cruzamiento viable. La respuesta corta es no. Un bisonte no puede cruzarse con una yegua de forma natural, ni mediante inseminación artificial, ni con la ciencia actual. No existe compatibilidad reproductiva entre estas dos especies, y ningún experimento documentado ha producido resultado alguno en ese sentido. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El bífalo. Cuando la ciencia transforma una idea loca, en ganadería de puntas y bisontes y yeguas están fuera de toda posibilidad. ¿Qué ocurre cuando los bisontes se cruzan con animales genéticamente más cercanos? El bisonte americano y el bovino doméstico, Bos taurus, pertenecen a la misma familia y comparten 60 cromosomas. Esa proximidad evolutiva abrió el camino para uno de los intentos de hibridación más audaces de la historia ganadera. Todo comenzó en 1906, con Charles Jones, más conocido como Buffalo Jones, el primer guardabosques del Parque Nacional de Yellowstone. Preocupado por la inminente extinción de los bisontes, Jones decidió cruzar bisontes machos con vacas domésticas, buscando preservar su material genético y crear un animal de carne superior. El resultado inicial se llamó catalo, pero enfrentó un problema grave. Los machos híbridos eran infértiles. El mismo obstáculo que afecta a la mayoría de los híbridos interespecies. Los investigadores no se rindieron. En las décadas de 1960 y 1970, nuevos criadores retomaron los experimentos con mayor rigor científico y llegaron a una proporción genética precisa: 3/8 de sangre de bisonte americano y 5/8 de ganado europeo. Con esa fórmula estabilizada, nació el bífalo, una raza registrada y reconocida por el propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El USDA, los números son impresionantes. Según estudios del USDA, la carne de bífalo tiene aproximadamente un 79% menos de grasa total, un tercio menos de colesterol y un 66% menos de calorías que la carne bovina convencional, manteniendo niveles superiores de proteína y vitaminas esenciales. Los cortes de bífalo llegaron a ganar el premio al mejor bistec durante varios años consecutivos en el American Royal Steak Competition, una de las competiciones gastronómicas más tradicionales de Estados Unidos. Desde el punto de vista productivo, el bífalo alcanza la madurez sexual a los 14 meses. Presenta alta fertilidad, intervalos entre partos reducidos y partos más fáciles que muchas razas europeas. Los productores reportan un ahorro superior al 40% en costos de producción respecto al ganado convencional, gracias a la rusticidad heredada del bisonte, que pasta eficientemente en praderas nativas sin requerir suplementación intensiva. El bífalo llegó a Brasil a finales de 1991, cuando el ingeniero Francisco José Ribeiro Junqueira importó 106 animales para su hacienda en Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
La adaptación fue sorprendente. Animales que habían pasado cuarentena en Wyoming, con temperaturas cercanas a cero, se adaptaron rápidamente al calor del Pantanal, superando los 35 grados. Los cruzamientos con Nelore y Canchim mostraron resultados prometedores en ganancia de peso y acabado de canal híbridos fascinantes con Del Zubron al Sorce. El bifo no es el único híbrido notable en el universo de los bóvidos. El cruzamiento del bisonte americano con el bisonte europeo, Bison bonazos, dio origen al Zubran, creado experimentalmente en centros de investigación de Polonia. Es descrito como un animal robusto e inteligente, aunque se cría principalmente en entorno científico y no ha alcanzado relevancia comercial en el mundo de los équidos. Los cruzamientos también han producido resultados fascinantes, aunque con serias limitaciones de fertilidad. La mula, resultado del cruzamiento entre una yegua y un asno, es quizás el híbrido más famoso del mundo. Conocida desde la antigüedad, combina la fuerza del burro con el porte del caballo. Es estéril en casi todos los casos, pero increíblemente útil en terrenos accidentados, donde caballos y tractores encuentran dificultades. En diversas regiones de Brasil sigue siendo una herramienta indispensable. Dentro de la familia equina, existe un híbrido aún más exótico en el Zors, resultado del cruzamiento entre un cebra macho y una yegua. Las cebras y los caballos pertenecen al mismo género, Equus, lo que hace el cruzamiento biológicamente viable. El resultado es un animal fascinante, con el porte de la madre pero con rayas cebroides en patas, cuello y grupa. El temperamento, sin embargo, es fuerte y difícil de manejar, heredando los instintos salvajes de la cebra, como ocurre con otros híbridos de especie cruzada. El Zors es casi siempre estéril. El primer cruzamiento documentado entre cebra y équido fue realizado por el profesor Kosai Urt en Edimburgo a finales del siglo XIX, en el contexto de investigaciones sobre telegonía, una teoría luego descartada por la ciencia. Sin embargo, sus experimentos dejaron un legado inesperado a la confirmación de que el cruzamiento interequídeo era posible. Y según registros históricos brasileños, el Barón de Paraná habría sido el primer brasileño en lograr este tipo de cruzamiento en Río de Janeiro. También en el siglo XIX, la genética animal y el futuro del agronegocio. Todo este recorrido nos lleva a una pregunta más amplia y cada vez más relevante. ¿Cuál es el futuro de los cruzamientos interespecies en la producción animal? La biotecnología ha avanzado de manera espectacular. Hoy, técnicas como la edición genética con CR y SPR, la transferencia nuclear de células somáticas y la ingeniería de células madre han abierto posibilidades que van mucho más allá de lo que Buffalo Jones podría imaginar en 1906. Los científicos ya son capaces de insertar genes específicos de una especie en otra, crear animales adaptados a entornos específicos e incluso recuperar características genéticas de especies en peligro de extinción. El bisonte americano, que casi desapareció en el siglo XIX, cuenta hoy con poblaciones que suman más de 500.000 animales en parques nacionales, reservas indígenas y propiedades privadas en Estados Unidos. Parte de esa recuperación se debe a programas de manejo que aprovecharon el trabajo genético iniciado con el bífalo, preservando material genético valioso. Es una de las historias de conservación más notables de la historia moderna en Brasil. El agronegocio exige adaptación constante, con la presión creciente por eficiencia productiva y menor impacto ambiental. Razas e híbridos. Con mayo, rusticidad, menor necesidad de insumos y mejor conversión alimentaria juegan un papel estratégico. El Nelor, el Braford, el Brangus. La historia de la ganadería brasileña ya es, en gran medida, una historia de cruzamientos exitosos. La pregunta es, ¿cuál será el próximo capítulo? El cambio climático también está transformando el panorama, con el calentamiento global alterando hábitats y forzando a las especies a migrar. Cruzamientos que nunca ocurrirían de forma natural están volviéndose más frecuentes. El oso growler, híbrido entre oso polar y oso pardo, es un ejemplo documentado de este fenómeno. Otros podrían surgir en las próximas décadas reorganizando ecosistemas de formas que apenas comenzamos a comprender. Conclusión: volvamos entonces a la pregunta original. ¿Es posible cruzar un bisonte con una yegua? No en la incompatibilidad genética, fisiológica y reproductiva entre estas dos especies es absoluta. No existe tecnología disponible hoy que pueda superar esa barrera de forma viable, pero al investigar esta pregunta, descubrimos algo mucho más rico. Descubrimos que los bisontes sí pueden cruzarse con bovinos domésticos, dando origen al bífalo, uno de los híbridos ganaderos más prometedores del mundo. Descubrimos que los équidos tienen sus propios híbridos fascinantes, de la milenaria mula al exótico zorza, y descubrimos que la frontera entre lo posible y lo imposible en la biología animal es mucho más dinámica de lo que parece. En el agronegocio global vive un momento de reinvención, y la genética animal, tanto la que la naturaleza ya ofrece,
como la que la ciencia está desarrollando, tiene un papel central en esa transformación. El bisonte, que casi fue extinguido por la ambición humana, puede estar resurgiendo como uno de los protagonistas inesperados de la ganadería del futuro. Eso es lo que el campo tiene de más fascinante. La pregunta correcta, hecha con curiosidad genuina, abre puertas a un universo de conocimiento que casi ni imaginábamos que existía. Ansí este contenido te aportó algo. Deja tu like, compártelo y suscríbete para no perderte los próximos videos. ¡Hasta el próximo!